Manos arriba todos, que esto es un asalto. Voy de nuevo, tirando y con el pueblo, para que no escuche este gobierno. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrado y sin alimentar. Engaños y miedo solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrados y sin alimentar. Engaños y miedo solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. This is a Tiger. RMP Productions. Cheesebiker. Costa Rica. Ajá. Tantas cosas que hoy llega a pasar en este momento con crisis de verdad. Muchos que no quieren ni siquiera mirar la verdad de este corrupto gobierno que hoy está. Debo agradecer a los hermanos de Panamá, notaron lo que aquí pasa en realidad. Robando sin misericordia al pueblo están, lo quieren desaparecer y así masacrar, elevando impuestos. Amigos y amigas de Tras las Rejas, muy buenas tardes y muy buenas noches a aquellos que nos siguen en este programa que siempre se hace con muchísimo cariño a todo el personal y a todos los que nos acompañan en esta gran audiencia de Éxito Radio, éxitotv.net, también a CR Prensa y el medio de grupos GIF, que también todos los días difunden información muy importante. Hoy tenemos una celebración especial, el Día de la Democracia Costarricense. Y pues procuramos una persona que es un especialista en la materia y por supuesto tiene una voz más que validada para explicarnos sobre el tema democrático. Tuvimos el privilegio de contar con la anuencia del señor Hugo Picado León, que es el encargado del Instituto de Formación de Estudios Democráticos de en este caso, el Tribunal Supremo de Elecciones, y quien hoy nos va a acompañar para explicarnos justamente lo que es la democracia, lo que venimos a celebrar, porque no solamente es el tema del Día de la Democracia en la referencia de los hechos de 1889, conocido popularmente como la Noche de los Machetes, sino que también la entrada en vigencia de la actual Constitución Política, la de 1949, la cual entra en vigencia justamente el 7 de noviembre de 1949, y que también dentro de las novedades que trajo ya fue el tema del Tribunal Supremo de Elecciones y todo lo que hoy conocemos en lo que a muchos costarricenses se sienten orgullosos como el legado o una tradición democrática de elecciones y demás. Y la organización ya como un ente separado del Ejecutivo y un montón de cosas que se lograron gracias a estas reformas que se dieron en 1949. Muy buenas tardes, don Hugo, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, don Miguel. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los que nos siguen por su medio. Muchas gracias a usted más bien por la invitación que la haya aceptado. Don Hugo, vamos a comenzar. El Día de la Democracia Costarricense suena hermosísimo el término, suena elegante, nos llenará a muchos de orgullo, pero ¿qué es lo que realmente se celebra en un 7 de noviembre? ¿Nos puede explicar, por favor? Bueno, el 7 de noviembre en Costa Rica es una fecha de un altísimo valor simbólico. Eh, Primero, obviamente, por la alusión al 7 de noviembre de 1889, que se dieron los sucesos considerados como el primer levantamiento popular que hace la sociedad costarricense en defensa del derecho del sufragio. También, como usted mencionaba, fue un 7 de noviembre de 1949 cuando se promulga, cuando entra en vigencia nuestra actual constitución política, que ha sido una carta fundamental, una carta magna que ha generado o ha propiciado una estabilidad constitucional muy notoria, no solamente en nuestra historia constitucional, sino también muy notable a nivel latinoamericano. Y fue también, don Miguel, un 7 de noviembre de 1989 cuando se creó la Sala Constitucional, que es también un hito eh, absolutamente relevante e importantísimo en la historia constitucional costarricense.
Pero bueno, vamos con lo primero. ¿Cómo nace este tema del Día de la Democracia? Por un decreto que está cumpliendo exactamente 80 años, un decreto ejecutivo de 1942, se estableció que el 7 de noviembre sería el Día de la Democracia costarricense. Esto rescatando que en 1889, a finales del siglo XIX, hubo unas elecciones donde el candidato oficialista era Ascensión Esquivel, del Partido Liberal, que era el partido de gobierno. El presidente de la República era don Bernardo Soto, y el primer designado, como decir su vicepresidente o una persona muy cercana a don Bernardo, era el candidato oficialista Ascensión Esquivel. El candidato de la oposición del Partido Conservador era José Joaquín Rodríguez. Em, con el fin de favorecer a Ascensión Esquivel, don Bernardo Soto se retira del cargo en una fecha anterior a las elecciones, para que de esa manera don Ascensión tuviera más oportunidad de utilizar el aparato estatal para beneficiar su campaña política. Las elecciones, no obstante, las termina ganando José Joaquín Rodríguez. El 7 de noviembre de 1889, la ciudadanía costarricense, un porcentaje alto de la ciudadanía, toma las calles de San José con el objeto de exigir al gobierno el respeto de la decisión popular expresada en las urnas. Finalmente, tanto don Bernardo Soto como don Ascensión Esquivel reconocen su derrota, y don José Joaquín Rodríguez accede al poder. Ese fue el hecho que se dio en 1889, y que en 1942 fue recogido como un momento fundamental en el calendario costarricense, y un momento propicio para eh, celebrar, conmemorar el Día de la Democracia costarricense. Esta fecha terminó siendo olvidada en la mayoría de casos. No ha sido una fecha muy emblemática durante mucho tiempo. No se hablaba del Día de la Democracia costarricense. Sin embargo, hace 12 años, cuando por ley se crea el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, nos dimos a la tarea de recuperar esta fecha como fecha de celebración nacional. Existe la norma que le da sustento, existe pues el momento histórico, y bueno, lo que mencioné es una fecha emblemática, no solamente por ese levantamiento popular de 1889, sino porque coincide también con la fecha de promulgación de nuestra Constitución Política en 1949, y la fecha de creación de la Sala Constitucional en 1989. Le agradezco por esa introducción histórica que era necesarísima. Pregunta concreta. ¿A qué se refiere la famosa Noche de los Machetes? Porque justamente es eso lo que usted nos viene a decir, algo que desconoce el costarricense, y justamente desconoce personajes como don Rafael Iglesias en su momento, que fue el que dirigió pongámoslo así, esta revuelta popular, y una expresión que se le ha endilgado al entonces presidente Bernardo Soto sobre el tema de que antes de que corriera sangre en el río, por ejemplo, de los costarricenses, él prefería retirarse del poder. Ya que usted es una persona versada en la materia, ¿podría explicarnos ambas frases, por favor? Claro que sí, don Miguel. Bueno, primero lo que habría que señalar es que el concepto de democracia es un concepto fluido, es un concepto que cambia en el tiempo y que tiene diferentes connotaciones. No es lo mismo lo que exigíamos o esperábamos de una democracia a finales del siglo XIX que lo que
esperábamos de una democracia a mediados del siglo XX, lo que esperamos hoy de una democracia, lo que exigimos de una democracia, y seguramente dentro de 50 años los requisitos para hablar de democracia serán bastante más rígidos y más exigentes que los que tenemos hoy. Eso es importante señalarlo. En realidad, nuestra democracia o nuestro sistema político a finales del siglo XIX era un sistema que hoy en día difícilmente sería considerado democrático, era un sistema oligárquico donde un grupo de una oligarquía fundamentalmente cafetalera, comerciantes, exportadores, manejaban la política nacional a partir de vínculos de amistad, de algunas concordancias político-ideológicas y de vínculos inclusive de sangre, ¿verdad? De familiaridad. En efecto, lo que ocurre en 1889, un 7 de noviembre, es que hay un ejercicio electivo, no fue un ejercicio de sufragio universal, no había en ese momento sufragio universal, las mujeres no votaban, además no todos los hombres votaban, se requerían ciertas condiciones y no era un sistema tampoco de sufragio directo, sino indirecto, donde la gente, las personas que votaban lo hacían por electores, por decisores, y estos eran los que finalmente procedían a designar al presidente de la República. En fin, esa era la realidad en esos años. Y cuando Bernardo Soto y los liberales que ya venían antes de Bernardo Soto, había sido presidente don Próspero Fernández, antes de don Próspero don Tomás Guardia, era una seguidilla de gobernantes liberales que ponían mucho énfasis en la educación, en el desarrollo de caminos, una política anticlerical, nacionalización de cementerios, entre otras medidas de estos gobernantes bajo el cobijo de una constitución liberal, la Constitución Política de 1871, que fue una constitución política de muy larga vigencia, estuvo salvo una pequeña ruptura no insignificante, pero sí no muy extendida en el tiempo, la ruptura en la dictadura de los Tinoco. La constitución de 1871 fue una constitución liberal que se mantuvo vigente hasta la constitución de 1949. Bueno, venía esta seguidilla de gobernantes liberales, además vinculados familiarmente, y va creciendo una oposición de tinte conservador, de tinte no liberal, apoyada en buena medida por sectores religiosos, por la Iglesia Católica, y que la integraban también oligarcas, cafetaleros, comerciantes, muchos de ellos educados en el extranjero, algunos en Nicaragua, en Guatemala, en México, y que formaban una oposición a estos gobiernos de tinte liberal. En este ejercicio comicial de 1889, pues gana las elecciones el candidato conservador, José Joaquín Rodríguez, que por cierto luego devino en un gobierno de tintes autoritarios, no exactamente democráticos ni participativos, pero lo cierto es que en ese momento don José Joaquín Rodríguez gana las elecciones al Partido Liberal, a la agrupación de don Bernardo Soto y de don Ascensión Esquivel, y
y lo hace pues con el apoyo de importantes políticos de la época, ¿verdad? Inclusive eh, expresidentes de la República o personas que llegaron a ser también muy importantes en la historia republicana posteriormente. Bueno, vale decir, don Ascensión mismo llegó a ser presidente también posteriormente. Em, y en ese contexto se habla de la Noche de los Machetes porque quienes toman las calles de San José son es la ciudadanía, fundamentalmente campesinos, que con lo que andaban eran con sus machetes. Y aquello fue una señal de indignación ante una intencionalidad de hacer nugatoria, de anular o de desobedecer la voluntad popular expresada en las urnas a favor de la candidatura de José Joaquín Rodríguez. Y en ese contexto es que el presidente Bernardo Soto y su grupo toma la decisión, bueno, su grupo de colaboradores en el gobierno toman la decisión de no lanzar al ejército contra esos manifestantes, lo cual hubiera originado pues una masacre y eventualmente hasta una conflagración de carácter civil, una guerra civil o por lo menos un altercado de muy lamentables consecuencias. Y es ahí donde don Bernardo Soto dice no, que no se derrame sangre de los costarricenses y depone sus intenciones, dando como resultado el que finalmente José Joaquín Rodríguez asumiera el poder tal y como lo habían expresado las mayorías en las urnas. Excelente, don Hugo. Vamos a ver, ahora llegamos al 48, pasa esta conmemoración en el 42, se hace este decreto resaltando la importancia, pero no nos estábamos dando cuenta que para el 48 estamos a pocos años, 6 años después, prácticamente el país vivía una situación de división total, ¿verdad? Unos contra los otros, generacional inclusive, padres contra hijos, hubo una situación muy fuerte en el 48, una necesidad de cambio y que derivó grandes transformaciones que para nadie es un secreto. Inclusive el Tribunal Supremo de Elecciones emerge de esa transición, ¿verdad? De esa necesidad de que las elecciones se respetaran, de que hubiera transparencia, de que hubiera muchos otros institutos, inclusive de ahí emana un poco el tema, para nadie es un secreto, el voto femenino, todo lo que se conversó por parte del constituyente en su momento, que derivó en esta constitución que estamos hablando. Importancia de este gran hecho, porque en el siglo XX hay una Costa Rica antes del 48 y una Costa Rica después del 48, que usted nos pudiera hacer en resumen, y las grandes transformaciones de índole democrático, por favor. La década de los 40 es una década fascinante y terrible en la historia costarricense. Es un momento de unos avances formidables, pero también de unos choques tremendos que derivan inclusive en una conflagración bélica, en una guerra civil. Como antecedentes tenemos una, un breve periodo dictatorial de 1917 a 1919, la dictadura de los Tinoco, que coincide con una enorme crisis económica generada por la Primera Guerra Mundial. La década de los 20 es una década de irregularidades económicas, de crisis económicas, y donde durante los años, las primeras 3 décadas del siglo XX, las figuras prominentes de los presidentes del Olimpo, los gobernantes del Olimpo, como se les suele llamar a don Ricardo Jiménez Oriamuno y a don Cleto González Víquez, fueron preponderantes, pero no fueron las únicas. A inicios de los años 30 surge el Partido Reformista con el general Jorge Bolio a la cabeza,
que era una persona estudiada en Europa con ideas avanzadas de justicia social. Surge el Partido Comunista, se dan las huelgas bananeras de enorme importancia en la historia social de Costa Rica, muy bien descritas por el querido profesor, maestro Vladimir de la Cruz en sus obras literarias en sus obras históricas sobre los movimientos y las luchas sociales en Costa Rica. Y llegamos a una década de 1940, donde que tenemos en el ámbito internacional, tenemos guerra mundial nuevamente, ¿verdad? La guerra mundial estalla siendo presidente de la República, don León Cortés Castro, a finales de la década de 1930. Eso trae una crisis económica, una crisis diplomática. El gobierno de León Cortés se mostró en primera instancia simpatizante de las potencias del eje, de las potencias nazifascistas que amenazaban Europa. Y en 1940 hay elecciones y gana los comicios el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, quien había estudiado en Bélgica, que era un hombre con ideas también muy avanzadas, que había durante sus estudios en Europa se había familiarizado con la doctrina social de la Iglesia, y a partir de esos postulados, el doctor Calderón Guardia paulatinamente, siendo un oligarca, un hombre de la vieja oligarquía, de las viejas clases ricas, se va cada vez acercando más al Partido Comunista, a fin de llevar adelante y defender lo que fue la gran reforma social en Costa Rica, que en el plano internacional pasa desapercibida por varios hechos, fundamentalmente porque las potencias de Norteamérica, anglosajonas, Inglaterra, Estados Unidos, estaban de lleno en la guerra contra Alemania y contra Japón y contra Italia. Estaban en la guerra mundial. No se presta mucha atención a lo que estaba pasando en Costa Rica en ese momento, y además había que señalar, como también hay literatura que ha analizado ese contexto de alianzas conflictivas a inicios de la década de los 40, que Estados Unidos y Rusia eran aliados contra las fuerzas del eje, ¿verdad? Entonces tampoco era del todo extraño o demasiado extraño que un gobierno de corte social cristiano como lo era el del Calderón Guardia se terminara aliando al Partido Comunista para defender las garantías sociales. Luego se dan las elecciones en las que de manera discutible queda electo don Teodoro Picado, sucesor de Calderón Guardia, y es en las elecciones de 1948 cuando nuevamente, volviendo a prácticas añejas de fraude electoral, se terminan anulando por parte del Parlamento unas elecciones válidas, donde el vencedor había sido el candidato de oposición, don Otilio Ulate Blanco, y ese desconocimiento del resultado electoral produce de inmediato el levantamiento del Ejército de Liberación Nacional comandado por don José Figueres Ferrer. Entonces, bueno, ya sabemos la historia, la guerra civil la gana el movimiento, el Ejército de Liberación Nacional. El Calderón Guardia y Teodoro Picado salen del país. Se establece una junta fundadora de la Segunda República y se convocan elecciones para redactar una nueva constitución política. Constitución política que tuvo varios aciertos formidables. Uno de ellos, mantener la reforma social, mantener los avances que se habían dado en los gobiernos de Calderón Guardia y de Teodoro Picado,
fundamentalmente, aunque no exclusivamente, ¿verdad? Recordemos la creación de la Universidad de Costa Rica, la promulgación del Código de Trabajo, la creación de un sistema de seguridad social, en fin, una serie de medidas de protección a las clases trabajadoras que fueron un gran avance y que para esa época no generaron una reacción internacional adversa, como sí ocurrió una década después, en los años 50, cuando algunos gobiernos reformistas de Centroamérica y de América Latina trataron de llevar adelante reformas de ese tipo, encontraron una fuerte oposición de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero en nuestro caso no ocurrió por la cuestión contextual de la Segunda Guerra Mundial. Es primer gran o uno de los grandes aciertos de nuestra constitución política, mantener los postulados de la gran reforma social de los años 40. Segundo, enorme mérito de este contexto, Junta Fundadora de la Segunda República y Constituyente de 1949, la abolición del ejército. Ese es un elemento importantísimo en la historia costarricense a nivel comparado. Los ejércitos en América Latina muy pocas veces durante el siglo XX y XXI han servido para repeler ataques externos, pero muy a menudo han servido para reprimir a la propia población en momentos de crisis. Han servido muchas veces para dar golpes de Estado, propiciar golpes de Estado. La abolición del ejército significó, sí, que la ciudadanía, que dichosa las madres costarricenses que saben que sus hijos nunca serán soldados, eso se ha dicho muchas veces, pero desde el punto de vista político, la clave es que Costa Rica pudo desarrollarse desde la segunda mitad del siglo XX políticamente sin que el ejército fuera un actor desestabilizador del sistema, como sí ocurrió en el resto de América Latina. Recordemos que para 1973 toda América Latina estaba bajo dictaduras con excepción de 3 países, que eran Costa Rica, Colombia y Venezuela. El resto de países estaban, y el resto de países estaban bajo dictaduras. Ese fue un acierto formidable, la abolición del ejército. Y el tercero, don Miguel, ya toca propiamente a lo electoral. El constituyente de 1949 estaba profundamente preocupado por mejorar, empeñado en modernizar y mejorar nuestro régimen electoral. Se había dictado un código electoral en 1946, un código que había sido exigido por la ciudadanía al presidente Teodoro Picado. Se formó una comisión, hubo redactores notables de ese código que además se basa en el código, en ese momento, uno de los códigos electorales más avanzados de América Latina, que era el Código Electoral Cubano, y Costa Rica toma ese modelo, dicta Código Electoral de 1946, y sin embargo ese código no sirvió para evitar el fraude electoral y la anulación de las elecciones de 1948. Entonces el constituyente de 1949 se plantea como objetivo fundamental el diseñar un sistema electoral que garantice plenamente la participación política y el derecho al sufragio, tomando o asumiendo un modelo novedoso que se ha convertido en uno de los modelos más emulados en América Latina e inclusive en el mundo, que fue el modelo de unificación o centralización de las 3 funciones electorales en un solo organismo electoral. Es decir, la función registral, que es la función
de la cual se deriva la formación del listado de electores, padrón electoral y la identificación de los electores. El constituyente decide que el registro civil que había sido fundado en 1888 pase a ser parte del Tribunal Supremo de Elecciones para así garantizar que tengamos un listado de electores lo más depurado posible y francamente, bueno, realmente todos los índices internacionales señalan a nuestro padrón electoral como el mejor o como uno de los mejores de todo el mundo. Segundo, aparte de la función registral, la función de administración electoral, de organizar las elecciones, se delega en este organismo electoral que no va a ser nombrado por políticos, por diputados, por el Parlamento ni por el Ejecutivo, sino que va a ser designado en su integración por mayoría absoluta de la Corte Suprema de Justicia y con garantías de estabilidad, de profesionalización inéditas para ese momento en términos de organismos electorales. Y además se le asigna al Tribunal Supremo de Elecciones la función jurisdiccional, la función de dictar justicia electoral y estableciendo además una regla constitucional importantísima que las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral no tienen recurso, no pueden ser apeladas ni ante el Poder Judicial, ni ante la Sala Constitucional, ni ante nadie. Lo que resuelva el Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral no puede ser anulado por un parlamento. Como ocurrió en 1948 cuando estalla la guerra civil por esa razón. Entonces, ese diseño institucional dotó a Costa Rica de una estabilidad social y política pues inédita en nuestra historia y muy singular en América Latina, porque siendo nosotros un país pequeño y no siendo un país rico, no somos un país grande, no somos un país que tuviera una gran abundancia de recursos naturales exportables masivamente, ¿no? Sin embargo, se empieza a consolidar como una de las democracias más estables de Latinoamérica a falta de ejército, con una estabilidad política notable, con un Tribunal Supremo de Elecciones que se va convirtiendo en uno de los organismos electorales más respetados del mundo y técnicamente en uno de los organismos electorales mejor evaluados en todos los índices internacionales. Estamos siempre entre los 10 mejores de más de 300 países en el mundo y también con un sistema de educación y de salud y de seguridad social que forjado en la década de los 40 supo mantenerse y robustecerse en la Constitución Política de 1949. Esos son pasos, hitos, ¿verdad? Que explican buena parte del porqué de lo que algunos autores extranjeros llaman, entre comillas, la singularidad del sistema político costarricense. Bien, es que no queda atrás comentarios de autores tan importantes como Robert Dahl, que Claro. identifica a Costa Rica como un régimen poliárquico y habla de las maravillas de Costa Rica en los años 80, 90, etcétera. Hace como una referencia histórica, la clásica comparación de Costa Rica y Uruguay como los casos excepcionales en América Latina y más recientemente el caso chileno. Menos de 5 minutos para ir a la pausa, pero quería pedirle siempre una referencia a la Sala Constitucional porque es importante, es una gran transformación que produce la Sala Constitucional el 7 de noviembre de 1989, que usted le hace muy bien la referencia histórica y que lo habíamos omitido en el principio, pero que también, ¿quién no va a pensar en este momento los grandes cambios que ha generado la Sala Constitucional? Es algo histórico. Este Tribunal Constituyente más bien ha sido casi como una especie de, pongámoslo así, de Superman o superhéroe para la situación de las causas populares, para aquellas personas que, por ejemplo, tienen una cita a 3, 4, 5 años y
meten un recurso de amparo, que ahora es algo popularísimo inclusive, el tema de la gente que cree en la sala constitucional como casi un tipo de Senado, ya hay una discusión en ese sentido, pero eso no es necesario ahorita para el tema del programa, pero sí es importante decir que es una gran transformación, una transformación que introdujo al costarricense el tema realmente del poder constituyente, pero especialmente el Tribunal Constitucional. Este tema de las interpretaciones, de lo que es bien al constituyente y todo eso que lo trajo la sala, usted nos podría hacer un pequeño breve resumen, por favor. Hace 100 años, un gran jurista austriaco famosísimo, Hans Kelsen, decía que los derechos valen lo que valen las garantías. De nada sirve tener un catálogo de derechos, una constitución política o un código civil o laboral muy detallado si esos derechos que me otorgan los libros, las letras, no hay manera de hacerlos realidad. Y la manera de hacer realidad los derechos es por medio de las garantías. Las garantías son los procedimientos con que cuentan las personas que viven en una comunidad jurídica para defender sus derechos cuando estos se vean amenazados o se vean lesionados. 40 años después de la promulgación de la Constitución Política, se crea en Costa Rica la Sala Constitucional. Y esta es, sin duda alguna, la revolución jurídica más importante, el acontecimiento jurídico más importante en la historia de Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX, es decir, después de la Constitución Política, porque la Sala Constitucional permitió sacar la Constitución Política de los libreros y se convirtió nuestra Constitución Política en una letra viviente. Usted lo señaló muy bien, don Miguel, cuando hacía alusión a una cultura de salacuartazo. La ciudadanía costarricense aprendió a que frente a una lesión, a un derecho fundamental, a un derecho humano, a un derecho tutelado por la Constitución, puedo acudir a la Sala Constitucional y sin importar el origen y sin interesar formalismos jurídicos guardados para los expertos en derecho, cualquier ciudadana, ciudadano, niño, inclusive habitante del país, puede encontrar resguardo a sus derechos fundamentales. Son muchísimas las virtudes que trajo a nuestro sistema la creación de la Sala Constitucional, modernizó nuestro mecanismo, nuestro sistema de tutela de los derechos fundamentales. Obviamente hay también errores, hay también críticas que se pueden hacer, excesos que en algún momento pudo haber cometido la Sala Constitucional, pero lo cierto es que el 7 de noviembre de 1989 es una fecha clave porque marca la mayor revolución jurídica que experimenta Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX. Excelente. Bueno, vamos a una pausa, amigos y amigas de Éxito TV y éxitoradio.net. Vamos a la segunda parte y les pido que se queden porque vienen temas importantísimos. La formación en democracia es importantísimo, lo hemos perdido. Él nos va a indicar cómo en este caso, el instituto que él representa y el Tribunal Supremo de Elecciones están haciendo esfuerzos para que recobremos, para que nos eduquemos, para que esa cultura realmente democrática la podamos pues ejercer como ciudadanos, porque en realidad eso es lo que nos debe distinguir. No se pierdan esta segunda parte de este programa Tras las Rejas. Ya volvemos. Dulces Cositos. Disfrute de una gran variedad de deliciosos dulces decorados. Marshmallows con formas creativas. También mini algodones de azúcar y hasta queques decorados. Esto sí que es una delicia por completo. Para pedidos y cotizaciones, llame al 8992-4523. Somos Dulces Cositos. Rancho Chiquelo,
es el lugar perfecto para comer rico y pasarla espectacular. El buen sazón de nuestras comidas se conjugan con un ambiente ideal para pasarla con la familia o amigos. Nos ubicamos 300 metros sur de la Plaza de Deportes del Tablón del Huarco en Cartago. Ven y comprueba por qué somos el restaurante preferido de nuestros clientes. 1, 2, 3, ¡vale! Rancho Chequelo. Si la democracia fuera que cada persona haga lo que quiere, nunca encontraríamos soluciones. Por eso la democracia es solidarizarnos con los demás. Si la democracia se solucionara apartando a los que piensan diferente, muy pronto todos estaríamos solos. Por eso la democracia se resuelve con tolerancia y respeto, para que a vos también te escuchen. Si la democracia se resolviera a golpes, entonces le pertenecería a los más fuertes. Por eso, la democracia es dialogar, escuchar al otro, sin irnos a los golpes. Vamos, hazlo. Rápido, nadie te está viendo. Tienes que, si quieres estar con nosotros. El otro también. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Muy bien. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Gracias amigos y amigas de Tras las Rejas aquí en Éxito Radio y ExitoTV.net. Seguimos ahora en la segunda parte con nuestro querido director don Hugo Picado, que nos viene a indicar hace poquito tiempo, estamos hablando de 2010, la formación del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED en siglas, del Tribunal Supremo de Elecciones, que quiero invitarles a ustedes a que él nos explique qué es y que ustedes lo conozcan, porque una de las grandes falencias del costarricense está en no conocer esta importante institución que nos ayuda a formarnos como ciudadanos. El hecho de la democracia no solamente es ir a votar una vez, mancharnos el dedo, como decíamos alguna gente que se acostumbró a ese término tan popular cada 4 años o cada 2 años cuando vinieron las elecciones municipales y demás en periodos intermedios, sino que es más que eso. El ejercicio democrático implica rendición de cuentas, implica todo el tema de, por ejemplo, la vigilancia de la acción público, la opinión, una opinión realmente formada, etcétera. Entonces, él nos va a explicar el día de hoy y vamos a preguntarle, entonces, don Hugo, ¿en qué consiste y cuál es la función del instituto y cómo nace? Hace más de 100 años, el filósofo y educador estadounidense John Dewey escribió que la democracia es mucho más que una estructura de gobierno. La democracia es una forma de vida, decía Dewey. Avanzando ya hacia el siglo XXI,
la ciudadanía costarricense empezó a hacer exigencias al Tribunal Supremo de Elecciones que iban más allá de sus tres funciones básicas. Un organismo electoral tiene tres funciones básicas: definir quiénes votan por medio de la registración del padrón electoral y de la identificación del elector mediante un documento de identidad, en nuestro caso la cédula. Segunda función, cómo se vota, cuál es el procedimiento de votación, la organización de los comicios, la administración electoral, como se suele llamar. Y en tercer lugar, cómo se dirimen los conflictos, es decir, la justicia electoral, quién tiene la última palabra en materia electoral cuando surge un conflicto, cuando hay que determinar quiénes son los ganadores en unos comicios. Bueno, esas son las tres funciones básicas del tribunal: registral, administración electoral y justicia electoral. Sin embargo, decía, ya con el cambio de milenio, con el cambio de siglo, empiezan a darse exigencias ciudadanas hacia el tribunal en el ámbito de la educación y de la formación en democracia. Haciendo eco de esa expectativa, los diputados de la Asamblea Legislativa, cuando reforman el régimen electoral y promulgan el nuevo Código Electoral de 2009, deciden insertar unas normas legales donde se crea dentro de la estructura del Tribunal Supremo de Elecciones un Instituto de Formación y Estudios en Democracia, por sus siglas IFED. El IFED comenzó a funcionar en el año 2010 y desde aquel momento me ha correspondido el honor de trabajar en el instituto como su director. Y el IFED tiene 4 funciones básicas, 4 áreas de trabajo, don Miguel, que es importante recalcar. Número 1, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia ofrece capacitación a las personas ciudadanas interesadas en formar parte o en crear partidos políticos. Nuestra primera área de trabajo es capacitación a partidos políticos, algo que antes el Tribunal Supremo de Elecciones no hacía. Antes de la creación del IFED no se ofrecía capacitación a los partidos políticos de manera sistemática, y tampoco es algo que haga hasta la fecha casi ninguno de los organismos electorales del mundo. Esto es algo muy costarricense y que va de la mano con que nuestro régimen electoral se ha vuelto más complejo. Hubo un cambio notable en el sistema de partidos de la segunda mitad del siglo XX frente al sistema de partidos actual. Pasamos de un bipartidismo muy consolidado a un sistema predominantemente bipartidista a lo que tenemos hoy en día, que es un multipartidismo bastante pronunciado. Entonces, una primera área de trabajo del IFED es la capacitación a partidos políticos. Segundo, tenemos un área de capacitación electoral. También la logística electoral requiere el entrenamiento y capacitación de más de 100,000, más de 120,000 agentes electorales. Cuando hay elecciones en Costa Rica, es eso, más de 120,000 personas que están integrando juntas receptoras de votos, asesores electorales, auxiliares electorales, cuerpo de delegados, fiscales, en fin, una cantidad muy grande de personas, muchos miles de personas tienen que laborar coordinadamente como si se tratara de un gigantesco coro para funcionar al unísono y lograr que tengamos comicios con una alta calidad que garantice el derecho al sufragio de la ciudadanía, y que tengamos también resultados con la prontitud, con la rapidez necesaria. Entonces, el IFED colabora con la Dirección General del Registro Electoral, con la Administración Electoral,
preparando materiales para los diferentes agentes electorales y también llevando adelante el proyecto de Votante Informado, que es un esfuerzo por ofrecer a la ciudadanía información equilibrada sobre las diferentes alternativas electorales, ofrecerle también a todas las candidaturas una plataforma igualitaria para dar a conocer sus ideas y es una manera también de recordar a la población costarricense cómo funciona el sistema electoral y cuáles son los pasos para ejercer el derecho al sufragio. Una tercera área de trabajo del IFET es la investigación, es un área más bien académica que llamamos de gestión, un área de gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento implica que tenemos un centro de documentación especializado en democracia y elecciones que funciona físicamente en las instalaciones del tribunal, pero tiene cada vez un más potente componente virtual. Tenemos también un centro un área para la sistematización de la normativa y de la jurisprudencia electoral. El Tribunal Supremo de Elecciones es juez de la República en materia electoral, dicta muchos centenares de resoluciones, muchos cientos de resoluciones al año, y lo que hace esta área de jurisprudencia y normativa es ir clasificando, ordenando y haciendo manejable esta gran cantidad de resoluciones que el Tribunal Supremo de Elecciones dicta en materia electoral y recoger toda la normativa constitucional, legal y reglamentaria que tenga que ver con la materia electoral. También en esta área de gestión de conocimiento se organizan seminarios, talleres, conferencias. Ayer tuvimos, por ejemplo, en el marco de la celebración del Día de la Democracia, la conferencia Cátedra de la Democracia, que en esta ocasión tuvimos como invitado al doctor Lorenzo Córdoba, quien es un connotado académico mexicano y además el presidente del Instituto Nacional Electoral de México, y brindó una conferencia sobre los retos de la democracia en el mundo. Tenemos una línea editorial, tenemos una línea de publicaciones que todas pueden ser consultadas digitalmente. Tenemos una revista también que es en lo cual el instituto participa protagónicamente en la producción de la revista de Derecho Electoral, que ha venido a convertirse en una de las revistas especializadas más importantes de todo el continente y en materia electoral, y bueno, seminarios, charlas, conferencias. La cuarta área de trabajo del Instituto de Formación y Estudios en Democracia es lo que llamamos área de formación en democracia. Aquí tenemos algunas líneas de trabajo. Una de ellas, la que más recursos requiere, es el apoyo al sistema educativo público y privado. Trabajamos en asocio con el Ministerio de Educación Pública. Allí el público meta vienen a ser los estudiantes de escuelas y colegios de todo el país, más de 1,400 escuelas y más de 900 colegios de todo el país. Con el Ministerio de Educación Pública, en estos 10 años, por ejemplo, logramos promulgar un código electoral estudiantil inclusive más avanzado que nuestro código electoral en muchos aspectos, y ofrecemos capacitación para los tribunales electorales estudiantiles, los gobiernos estudiantiles. Ofrecemos capacitación sobre prácticas y valores democráticos a todo el sistema educativo público y privado cuando nos lo soliciten. Y tenemos talleres también para ciudadanía en general, que no sean estudiantes necesariamente. Siempre procuramos hacer un trabajo de mediación pedagógica
y desde el IFED atendemos desde niños de kinder hasta grupos de adultos mayores, desde grupos de comunales organizados de baja escolaridad hasta actividades académicas con pues con personas con estudios muy avanzados, en fin, tratamos de adaptar el contenido de los valores democráticos a los diferentes públicos que se acercan a nosotros en búsqueda de ese apoyo. A grandes rasgos, esto es lo que hacemos desde el instituto. Es un instituto modesto en cuanto a presupuesto. Realmente trabajamos con muy poco presupuesto, basándonos más que todo en redes, en coordinación con otras organizaciones que se conviertan en socios para proyectos comunes, universidades públicas, universidades privadas, Programa Estado de la Nación, Fundación Omar Dengo, Ministerio de Educación Pública, fundaciones que trabajan con diferentes poblaciones focales, en fin. Tenemos para estas 4 áreas de trabajo que mencioné: capacitación a partidos políticos, capacitación electoral, formación en democracia y gestión de conocimiento. Tenemos 18 personas trabajando en total, más o menos en promedio 4 por área aproximadamente. Ok, gracias por ese gran resumen y que es la importante labor que realizan, porque en realidad es una labor tesonera y patriótica, realmente buscar los ideales democráticos y con los limitados recursos que usted está haciendo referencia, pues obviamente habla de una labor tesonera y sobre todo comprometida de parte del instituto. No podemos dejar pasar esta entrevista para pedirle una serie de opiniones, obviamente usted como director, de que las cosas en política han cambiado y es donde yo quisiera pues cerrar el programa con estos temas. Lo dijo usted muy bien, pasamos de un bipartidismo desgastado para mucha gente, la gente se enojó con los dos partidos tradicionales que venían de la revolución de 1948, los dos tradicionales, de un color y de otro. El sistema era votar por unos en un periodo, castigaban votando por los otros en el otro periodo. El costarricense se acostumbró a este sistema de alternancia más o menos regular, a un sistema multipartidista, pero que en los últimos años tiene un tema que a mí me preocupa, que son partidos llamados popularmente taxi. ¿Qué significa? Partidos en donde gente busca nada más las candidaturas y no hay realmente un compromiso con una serie de valores ideológicos que antes existían. Inclusive hay gente que dice que ya no existen las ideologías. De plano han dicho eso, según criterios de unos y de otros. Entonces, ¿qué pasa? Son partidos que no creen en la misión, perdón, son personas que no creen en la misión, ni en la visión, ni en los valores democráticos que defiende ese partido, ni en la plataforma política, sino que están buscando candidaturas. Y eso está repercutiendo en que, por ejemplo, una vez que quedan electos como diputados, cambian de denominación simplemente o renuncian al partido una vez que quedan electos. Eso provoca una crisis dentro del sistema porque, como usted hablaba, es un sistema multipartidista que necesita, pues obviamente, la creación de alianzas. Y estas alianzas están costando porque la gente no sabe negociar ni tampoco poner el interés del país como prioridad, sino que simplemente es intereses a muy corto plazo. Ese es uno de los temas que quisiera tocar con usted. Y el segundo es el tema del discurso de la violencia o el discurso del odio, que usted lo va a ver en las últimas 3 campañas, particularmente en las últimas 2, muy definido, a través de lo que se conoce como los troll center o estas estructuras virtuales que están tratando de polarizar al país y crear una nueva forma de controlar la opinión pública. ¿Qué significa? Que a través de perfiles anónimos lanzan ataques a unos y a otros. ¿Para qué? Para llegar
a competir en la segunda ronda, que se conoce popularmente como balotaje, y a partir del discurso de odio ganar con el tema de o buenos o malos. Entonces, los que van en contra de tal partido son los buenos y los que van a favor de tal partido son los malos. ¿Eso cómo lo ha visto el instituto? Si es que hay alguna preocupación al respecto, porque estas maquinarias de odio obviamente van en contra de la misma sociedad y en contra de la participación de los ciudadanos. Por ejemplo, vamos a ponerlo en un caso específico. Los mismos diputados han dicho actualmente que no pueden decir nada porque perfiles falsos en redes sociales les insultan y les amenazan y ese tipo de cosas, cuando vemos que en realidad eso es un acto de inmadurez política. Obviamente no debe estar eso dentro de un sistema democrático. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, creo que usted ha hecho un magnífico resumen de muchos de los elementos que preocupan actualmente en los sistemas políticos y que amenazan a la democracia costarricense. Acotaría, añadiría, don Miguel, que estos desafíos, estas problemáticas no son exclusivos de Costa Rica, no somos una isla, ¿verdad? Don Isaac Felipe Azofeifa, uno de nuestros grandes intelectuales del siglo pasado, escribió un artículo hermoso, un ensayo, un pequeño ensayo muy hermoso que se llama La isla que somos, y hablaba de que los ticos tenemos una mentalidad de que como si fuéramos una isla, lo que pasa en Costa Rica solo pasa en Costa Rica y todo es aquí como tan singular y perdemos la noción de que en realidad vivimos en un mundo conectado. Y si lo decía don Isaac Felipe allá por la década de 1960, imagínese ahora que tenemos el Internet que nos conecta a autopistas de información con todo el planeta y la verdad es que estamos viviendo todas las democracias del orbe procesos muy comunes. Por ejemplo, usted mencionaba los cambios en los sistemas de partidos. Esto se está viendo en todo lado. Hasta el hasta hace muy poco tiempo casi todopoderoso Partido Socialista francés, eh, hoy en día prácticamente desapareció del mapa político en Francia. Eh, en Italia acaba de ganar las elecciones la señora Meloni, que es de la extrema derecha, algo que era impensable en Italia hace 10 años. El sistema de partidos español, que tenía un equilibrio tan marcado entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, hoy es un sistema de partidos bastante más impredecible por la aparición de otros grupos como Vox y Podemos. Y que obligan a generar alianzas. En la democracia inglesa, la aparición de figuras como Boris Johnson, con un discurso de tipo populista y confrontativo, inusualmente confrontativo para lo que ha sido la flema de la política británica, marca un cambio importante. Estados Unidos, todo el fenómeno vinculado a Donald Trump y su discurso también antiinstitucional, de cuestionamiento a bases institucionales muy arraigadas en los Estados Unidos y con una importante posibilidad de inclusive volver a la presidencia y de permanecer muy vigente en lo que es una de las democracias más tradicionales admiradas del planeta. En fin, este cambio en el sistema de partidos no es algo exclusivamente costarricense. Los partidos políticos en casi todo el mundo democrático se han convertido en taxis, se han desideologizado y se han convertido en plataformas electorales, además muy efímeros, ¿verdad? De repente aparece un candidato como en Francia, como Emmanuel Macron, y termina ganando la presidencia sin contar con una base partidaria tradicional, histórica, fuerte, ¿verdad? Estos son fenómenos que estamos viendo en todo lado y que se vinculan desde el punto de vista académico, don Miguel, a un problema más amplio que es la crisis de la representación.
a cómo el concepto representativo, que es un concepto muy republicano y que es un concepto muy liberal, choca con algunas aspiraciones de democracia directa y de una ciudadanía que es cada vez más incrédula y es cada vez más suspicaz frente a las figuras de autoridad, incluyendo a los políticos. Otro factor común que es una oportunidad, pero también es una amenaza para la vida en democracia, es el factor de la tecnología en la comunicación social moderna, la aparición del Internet, las redes sociales, las superautopistas de información, pero también las superautopistas, usted aludía a eso, don Miguel, las autopistas de desinformación, de fake news, de posverdad, autopistas donde circulan teorías conspirativas de todo tipo y donde es absolutamente necesario volcar nuestro sistema educativo a generar ciudadanas y ciudadanos más críticos y que vivan también una ciudadanía digital responsable. Desde el Instituto de Formación y Estudios en Democracia elaboramos un curso virtual que se llama Ciudadanía Digital Responsable. Estamos por relanzarlo y que va en esa dirección, pero esto no puede ser un esfuerzo puntual de un instituto, de un organismo electoral. Tiene que asumirse desde la cultura cívica como un todo, desde el sistema educativo, medios de comunicación y demás, porque es una tremenda amenaza para las democracias de todo el mundo, estas olas de desinformación. ¿Y qué ocurre cuando la ciudadanía empieza a consumir desinformación y a hacer distorsiones de la realidad? Se genera el caldo de cultivo para los populismos y aparecen los discursos de odio y se da cada vez una más marcada polarización social, polarización que hemos visto expresada en muchas elecciones, hasta hace poco democracias muy admiradas. Pensemos en la elección entre Joe Biden y Donald Trump en Estados Unidos, o pensemos mucho más reciente en la elección entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva en Brasil, por no decir irnos a Europa también a pensar en elecciones que han sido muy polarizantes y que han estado marcadas por discursos de odio. Todos estos son desafíos que afrontan las democracias del mundo, que afronta también la democracia costarricense, pero hay un factor más que quisiera mencionar y que, si usted me permite una opinión personal, es para mí el factor más preocupante de todos y la principal amenaza a la democracia en Costa Rica y en América Latina. Y esa amenaza, don Miguel, es la desigualdad. América Latina no es la región más pobre del mundo, es más pobre el África subsahariana, hay regiones de África más pobres que América Latina, pero América Latina es la región más desigual del mundo. Y estamos jugando con fuego cuando tratamos de mantener legitimidad en sistemas democráticos bajo niveles exorbitantes de desigualdad. Costa Rica históricamente había sido, junto con Uruguay, la sociedad menos desigual de América Latina. Sin embargo, desde los años 80, hemos ido convirtiendo en una de las sociedades más desiguales del planeta, y hoy en día estamos entre las 10 sociedades con índices Gini de desigualdad más grandes en el mundo. Es decir, nos hemos convertido los costarricenses en una sociedad cada vez más desigual en términos económicos, en términos de oportunidades. Y eso es
es sumamente preocupante para el sistema, no solamente para la economía del país es malo, sino también es muy preocupante en términos de viabilidad y de legitimidad del sistema democrático cuando los niveles de desigualdad van haciendo cada vez más insultantes. Entonces, dicho esto, creo que la democracia requiere sobre todo de demócratas. No puede haber democracia sin demócratas. Los actores en una sociedad democrática, la ciudadanía, debe estar comprometida con la democracia y además debe exigir a los políticos compromiso con la democracia. La ciudadanía no debería prestar oídos en ninguna sociedad a candidatos y a políticos que van en contra de la institucionalidad democrática, de esos grandes acuerdos que nos permiten convivir en paz. No deberíamos prestar oído a esos candidatos, a esos medios de comunicación, a esos bulos, a esos troles que promueven la polarización. En Costa Rica debe haber cabida para todos los costarricenses y debe haber cabida también para las personas que necesitan vivir en nuestro territorio nacional. Debemos vernos con ojos de fraternidad y entender de ahí que algunos son sapricistas, otros somos liguistas, de ahí nos está yendo muy mal en el fútbol, otros son cartagos, otros heredianos, y así todos tenemos de la misma manera visiones políticas diferentes, pero cuando toca que juegue la Sele, todos vamos con la Sele. Así debería ser el compromiso costarricense con la democracia. Podemos tener puntos de vista distintos, visiones más liberales, más conservadoras, más progresistas, más reaccionarias, más revolucionarias, etcétera, pero todos y todas somos costarricenses y nos debemos ese respeto básico y esa tolerancia y esa voluntad de diálogo, entendiendo que en política no existen soluciones perfectas y que lo perfecto es enemigo de lo posible cuando hablamos de política. Muchísimas gracias y voy a tocar una cosita pequeñita ya para despedirnos. Hay un tema de falta de tolerancia de unos y otros a los que piensan diferente. Y eso es muy preocupante. Inclusive hay vestigios que a nivel personal a mí me preocupan por el tema de la policía política, que yo creí que eso ya había dejado desde la época de los Tinoco, ¿verdad? Pero parece que algunos todavía quieren volver a esos sistemas, lo cual pues obviamente le causa una preocupación porque eso no debe ser dentro de un sistema democrático. Pero también está el tema de callar a las voces disidentes. Ese sistema no es el costarricense genuino, ¿verdad? Sino que eso más bien llama a otras latitudes del continente, Venezuela, Nicaragua y Cuba y demás. Pero también quisiera una referencia pequeña, por lo menos suya, es el tema del flagelo del narcotráfico y las campañas políticas. ¿Qué significa esto? Que es un desafío enorme para la institucionalidad de que ahora no sabemos de dónde viene el dinero, quiénes están detrás de cada uno de estos representantes en este tema del sistema republicano, de esta representación, y que por supuesto, cuando estamos hablando de maquinarias propagandísticas, ya llámese troles o medios de comunicación tradicional, el que paga el dinero paga la fiesta, y entonces no sabemos si realmente tenemos representantes o títeres. Entonces, ¿usted qué opina al respecto ya para cerrar? El narcotráfico es una amenaza brutal, ¿verdad? El crimen organizado en todo el planeta tiene diferentes caras y en nuestro continente, en nuestra región, el narcotráfico es una amenaza tremenda para el Estado de Derecho. Primero porque es germen para la corrupción. Obviamente el narcotráfico penetra las agencias estatales comprando conciencias y haciendo pues proliferar la corrupción y el narcotráfico termina quitándole espacios al Estado de Derecho, ¿verdad? En México, un país tan grande y tan rico, hay
regiones enteras, provincias enteras donde el Estado de Derecho no existe, no puede entrar porque están en manos de narcotraficantes. Situación parecida a la que ha padecido por mucho tiempo Colombia, ¿verdad? Y con la cual ha luchado ferozmente el Estado, contra la cual ha luchado ferozmente el Estado colombiano. Y en Costa Rica tenemos que preocuparnos cuando vemos cada vez más sectores no solamente de zona rural, que hay sectores de zona rural, regiones de zona rural tomadas ya por bandas del crimen organizado, sino también en el gran área metropolitana, barrios enteros, barriadas, donde los dueños son los narcos. Eso penetra toda la sociedad, obviamente penetra la política, cuando hay dineros de fuentes indeseables circulando por allí en campañas políticas donde, como en la nuestra, cada vez tenemos más partidos políticos, cada vez tenemos más candidatos y esos candidatos requieren dinero para hacer sus campañas. Hay riesgos elevadísimos de que penetren esos dineros y terminen financiando candidaturas y con todo lo que dañoso que puede ser eso para la salud de la política nacional. Son desafíos enormes, son desafíos globales también, pero son desafíos domésticos, son desafíos que tenemos que enfrentar los costarricenses y enfrentarlos con toda la seriedad que merecen estas preocupaciones y estas amenazas a nuestro sistema político. Muchísimas gracias, don Hugo. Ha sido un placer. Aquí siempre cerramos con una oración y una reflexión bíblica, nada más para que los conozcan nuestros oyentes, que hoy está contenida en Proverbios capítulo 29, versículo 2. Dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cerramos con la oración diciendo, Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra, mi Señor. Te pido en este momento por la misión que hace don Hugo y todo ese equipo de colaboradores que indicó que eran 12 personas, pero hacen por muchos. Además, te pido por los jóvenes que se están educando, porque realmente este país mejore en los aspectos democráticos, que sepamos tolerar y sepamos vivir en paz. Y te pido, Señor, para que esos desafíos y esas dificultades que tengamos, como lo dijo él, las sepamos descifrar de manera idónea a través del diálogo, la reflexión y la oportunidad para todos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, pidiendo paz para nuestro país. Amén y amén. Muchísimas Amén. Gracias, don Hugo, que Dios lo bendiga enormemente. Gracias a todos los que nos vieron aquí en Tras las Rejas en Éxito Radio y ExitoTV.net. Como siempre, los vemos el próximo martes a las 8 de la noche con temas de interés. Y recuerde, el Día de la Democracia Costarricense está para que usted respete este ávaro patrio, para que usted guarde una serie de valores costarricenses, para que usted tenga un voto informado, que es el programa que él nos vino a decir, pero que los invito a que vean la plataforma del IFET sobre voto informado, a que las mujeres participen. Fue un tema que quedó pendiente, todo lo que fue participación femenina. Necesitamos más mujeres, más preparadas, tomando las riendas de este país. Solo una mujer ha sido presidenta de la República y son más del 50% del padrón electoral. Un tema de desigualdad, lo dijo muy bien. El país tiene que hacer transformaciones enormes. Queda para otro programa, por ejemplo, los retos enormes ahorita con el tema inclusive de las elecciones. Los auxiliares electorales ahora son los que hacen todo. Ya los partidos no existe ese fervor de los miembros de mesa, ese ambiente tan bonito que existía antes, que la gente participaba, ha reducido, ha decaído. Por supuesto, la democracia la construimos todos, pero si usted no participa, entonces el problema es que le está dejando el lugar y las decisiones a otro. Quedan todos invitados para el próximo martes y muchísimas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Vamos arriba todos, que esto es un asalto. Voy de nuevo, tirando y con el pueblo, para que lo escuche este gobierno. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrado y sin alimentar, engaños y miedo solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrados y sin alimentar, engaños y miedo solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar.
Tiger, RMP Production, Cheesebiker, Costa Rica. Ajá. Tantas cosas que hoy llega a pasar en este momento con crisis de verdad. Muchos que no quieren ni siquiera mirar la verdad de este corrupto gobierno que hoy está. Debo agradecer a los hermanos de Panamá. Notaron lo que aquí pasa en realidad. Robando sin misericordia al pueblo están. Lo quieren desaparecer y así masacrar. Elevando impuestos, inventan que cobrar. Dejando sin trabajo a más de la mitad. ¿Cómo es que pretenden que sin dinero podamos nosotros todo esto pagar? Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrado y sin alimentar. Engaños y miedo solamente plantar para que nadie salga así a reclamar. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrados y sin alimentar. Engaños y miedo solamente plantar para que nadie salga así a reclamar. Ajá. Cheesebiker, respect, de Costa Rica. Abrí los ojos, mi pueblo. Mackenzie. Y acá mismo se prestan las noticias para dar más poder al que miedo logra inyectar, poniendo restricciones y a todos encerrar, como si fuésemos ovejas listas a acribillar. Con un descaro nos cobran el marchamo, como si hubiéramos andado todo el año. Nos levantamos, algunos apelamos y lo que hacen es mandar uniformado. ¿Hasta cuándo nos van a maltratar? Somos los inocentes y debemos pagar todo lo que hace un mal gobernar, su maldito deseo de dinero sacar. Respect. Ajá, amigo. Dice, aquí fuerte, tirando full. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrado y sin alimentar. Engaños y miedo solamente plantar para que nadie salga así a reclamar. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrados y sin alimentar. Engaños y miedo solamente plantar para que nadie salga así a reclamar. Y así nos montamos fuerte, así vamos sonando, tirando con ganas, peleando los derechos de manera sana. ¡Medina! RMP.